Eh, Bien, vamos a buscar, por favor, Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Ya nosotros hace un momento leímos el pasaje. El hermano Miguel nos dirigió en la lectura de este pasaje. Recuerden, hermanos, en este día felicitar a la hermana Olga y al hermano Orestes, que cumple años. Si usted no le ha felicitado todavía, la hermana Olga y el hermano Orestes cumplen años. Sé que les dan un abrazo, un besito y si quieren algún otro regalo. ¿Okay? Bien, Hechos. Lo que nosotros encontramos en este pasaje es la curación del cojo, ¿verdad? Por parte de Pedro y Juan. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y pedimos, oh Dios, que tú en tu misericordia tú nos ayudes a poder entender y captar las aplicaciones que este pasaje tiene para nuestras vidas espirituales. En Cristo Jesús yo te pido, Señor, que tú nos concedas esto. Amén. Hermano, se oye mucho eco. Bien. Yo quisiera compartir con ustedes, hermanos, el tema de factores notables de un cristiano entusiasmado. Factores notables de un cristiano entusiasmado. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en este pasaje. Si ustedes se dan cuenta, naturalmente el capítulo 3 es la continuación del 2. Pero ¿qué encontramos nosotros en el capítulo 2? Recuerden que la Biblia en su original no estaba dividida en capítulos. Esto se hizo mucho más adelante para ayudarnos, o realmente fueron estudiosos de la Biblia que para su propio estudio, para ayudarse a ellos en su propio estudio, ellos dividieron la Biblia en capítulos. Y después, años más tarde, hubo otro individuo que decidió dividir esos capítulos en versículos para ayudarse en su propio estudio. Y bueno, y qué bueno que lo tenemos, porque realmente nos ayuda. Pero recuerden que esto inicialmente no estaba. Y lo que encontramos es una continuación. ¿Qué sucede? El Espíritu Santo viene por primera vez a morar en los creyentes. Inicia la iglesia. Hay un entusiasmo increíble porque el Espíritu Santo ha tomado control de las vidas, ha llenado las vidas de los creyentes, de los discípulos de aquel momento. Y comienzan ellos inmediatamente a testificar, a predicar el Evangelio, aún de una manera maravillosa, de una manera milagrosa, porque ellos no conocían los idiomas de las personas que estaban ahí en Jerusalén y comenzaron a predicar el Evangelio en los idiomas de esas personas sin nunca haberlo estudiado. Y dice que montones de personas se convirtieron a Cristo. De hecho, dice casi al final del capítulo 2 que fueron agregados como 3,000 personas. Y después dice que todos ellos, habiendo recibido la palabra, fueron bautizados y que después seguían en comunión los unos con los otros y cada día escuchaban la doctrina de los apóstoles y se congregaban unidos y participaban de la cena del Señor, el partimiento de panes. Y no solamente eso, sino cuando comenzaron a darse cuenta que habían personas que no tenían zapatos y que no tenían casas y que no tenían salud y que no tenían familias y que no tenían esto y aquello, ellos comenzaron a compartir todos los bienes materiales que el Señor les había dado. Y algunos que tenían propiedades, vendían las propiedades y se repartían entre ellos. Había un entusiasmo increíble. Y era en esta euforia espiritual que el Señor les había concedido que Pedro y Juan deciden ir al templo
Y entonces mientras van entrando en el templo, hay un cojo, hay un paralítico ahí sentado en la puerta. Dice que, fíjense que él no era solamente cojo, él era paralítico, porque ustedes se dan cuenta en el versículo 2, dice que ponían a este hombre en esa puerta para que pidiera limosna. Y entonces fue entrando, ¿verdad?, en esta oportunidad que él pidió limosna a Pedro y Juan y entonces encontramos las famosas palabras de Pedro, ¿verdad? Yo no tengo que darte. Ahora, una cosa sí tengo y eso que tengo sí te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y le tomó de la mano, él se levantó y comenzó este hombre cuando se levanta por primera vez. Él no estuvo contento con caminar nada más. Él dice que brincaba y saltaba y comenzó a alabar a Dios y entró en el templo con ellos. Esto creó otra euforia más, otra, ¿verdad? Otra convulsión más en la ciudad. Y la gente comenzó a decir, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Este cojo de toda la vida, que todos nosotros que entrábamos en el templo lo veíamos y ahora lo vemos corriendo, saltando, alabando a Dios. Qué maravilloso es el Señor. Factores notables de un cristiano entusiasmado. Nosotros necesitamos ese nuevo entusiasmo en el cristianismo de hoy, en nuestras vidas. Nosotros necesitamos ese nuevo ánimo, esas nuevas fuerzas, ese nuevo entusiasmo en nuestra iglesia, la IBC. Hay muchas personas aquí que están entusiasmadas, pero otras que no. Que nosotros nos hemos acostumbrado al cristianismo, nos hemos acostumbrado a escuchar la palabra de Dios. Y cuando hay una predicación ya no reaccionamos con entusiasmo a ese mensaje que Dios nos entregó, comida que Dios cocinó en la cocina celestial para entregar a nuestras almas, y nosotros no la recibimos con entusiasmo, ni respondemos a Él con entusiasmo. Necesitamos retomar este entusiasmo. Y espero, hermanos, que nosotros veamos las aplicaciones espirituales de este pasaje, este texto para nosotros hoy. En primer lugar, quisiera que veamos que el cristiano entusiasmado está siempre ocupado. Por cierto, el 4 de febrero de 1996, yo prediqué este mensaje en esta iglesia. Yo no sé si alguno se acuerda de él. Yo sé que yo no hubiese acordado. Pero el pastor Yadín, que iba a compartir la palabra de Dios con nosotros, ¿verdad? La meta de la edificación de la iglesia. Pero tuvo que ir a Santiago de repente porque falleció un familiar que está relacionado a su esposa, la familia de su esposa. Entonces tuvo que ir. Y orando y buscando y orando, y el Señor trajo de nuevo este pasaje a mi corazón. Y cada vez que yo, en muchas oportunidades, yo lo he releído este mensaje y este pasaje, y realmente a mi corazón ha sido de bendición, espero que lo sea también a ustedes. El cristiano entusiasmado está siempre ocupado. Pedro y Juan estaban prendidos de fuego celestial. Pedro y Juan estaban entusiasmados porque el Espíritu de Cristo había venido de nuevo entre ellos. ¿Dónde estaban ellos? Estaban escondidos. Y cuando viene el Espíritu Santo, de repente tiene un tremendo poder y un tremendo entusiasmo, valor, coraje de salir a la luz pública, no importa lo que pasara, a testificar del Cristo resucitado. Pero miren su entusiasmo, ellos estaban ocupados. El versículo 1 dice que subían ¿a dónde? Subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Ellos estaban ocupados en oración.
No solamente vieron que estas grandes cosas que el Espíritu de Dios estaba haciendo con ellos, sino que ellos dijeron, espérate, es necesario seguir orando. Es necesario calmarse para seguir orando. Ayer escuchaba un excerto, un pedazo de un mensaje, y decía un pastor que el cristiano hoy prácticamente no ora. Y entonces nosotros nos sorprendemos por qué la iglesia está como está. No oramos en nuestra vida personal, no oramos. Y él dice, nosotros si queremos vivir en victoria y queremos vivir con una iglesia que tiene poder y que está impactando al mundo, necesitamos estudiar la palabra de Dios mucho y necesitamos orar por largo tiempo. A veces escuchamos que no es tanto la cantidad de tiempo, sino más bien la calidad de tiempo. Yo he llegado a la conclusión hace muchos años que cantidad es calidad. Si no, pregúntate, ¿qué tú prefieres? ¿Un billete de 1,000 pesos nuevecito o 20 billetes de 1,000 pesos viejos? ¿Qué tú prefieres? Yo no sé tú, pero yo prefiero los 20 viejos. Cantidad es calidad, muy a menudo. Entonces ellos estaban dedicados a la oración. En el versículo 6, miren que encontramos. Estaban predicando el evangelio. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Predicando el evangelio. En el versículo 12, ¿qué hacen ellos? Testifican. Ellos están testificando porque la gente estaba maravillada y comenzaron a mirarlos a ellos como si fueran ellos los que estuvieran haciendo las cosas. Y ellos daban testimonio que no somos nosotros, es Dios. ¿Por qué ustedes están sorprendidos y por qué nos miran a nosotros? Dice Pedro. ¿Por qué nos miran a nosotros, varones israelitas? Como si fuera por nuestro poder o nuestra piedad que hubiésemos hecho andar a este. No, dice, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Él ha glorificado a su Hijo Jesús. Estaban señalando el pueblo hacia el Señor Jesús. Y fíjense lo que pasaba en el versículo 46 y 47 del capítulo 2. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, aquí estaba una iglesia llevando las cargas de los demás, llevando las cargas los unos de los otros. Nosotros hemos perdido ese tipo de actitud. He visto que la iglesia de hoy ha perdido este tipo de corazón. Cada uno está sumamente concentrado en lo suyo. La verdad, hermanos, ustedes saben que cuando uno predica de este modo está generalizando. No significa que cada cristiano absolutamente está en esto. Pero vemos que es como una cosa generalizada en las iglesias, en el cristianismo. Estamos muy concentrados, estamos muy preocupados por nuestros bienes materiales, muy preocupados por preservar nuestros trabajos. Déjame decirte que debes ser fiel trabajando, debes y hemos hablado de esto muchas veces, ¿verdad? Tu trabajo lo debes hacer con entusiasmo, lo debes hacer bien, lo debes hacerlo para gloria de Dios, con honradez, etc. Pero acuérdate que al final del día, quien provee para ti no eres tú, ni es tu patrono, ni es tu esfuerzo, es Dios. Y tu trabajo secular no debe ser lo primario. Sin embargo, los hermanos
en este tiempo estaban entusiasmados y estaban llevando las cargas los unos de los otros. Eran hermanos en Cristo y estaban llevando las cargas los unos de los otros. Recuerdo el cuento de un jovencito que tuvo que trasladarse de un sitio para el otro, era bastante lejos y eran huérfanos, él y su hermanito, huérfanos, y estaban caminando y caminando, y el hermanito se enfermó. Y este muchacho, estamos hablando 13, 14 años, toma a su hermanito de 7, lo echa a las espaldas y va caminando con este hermano a cuestas, porque estaba enfermo, estaba débil, y él caminando, solamente 13 o 14 años, caminando con el hermano a cuestas. Y un adulto que lo miró y lo vio y dijo: wow, pero tú tienes que estar muy cansado con esa carga tan pesada que tú llevas. El muchacho lo miró y dijo: no es una carga, es mi hermano. Ese tipo de actitud ha desaparecido en nosotros. No es una carga, somos hermanos en Cristo, por quien el Señor Jesús dio su sangre, por cada uno de nosotros, por aquel que está frente a ti, y el que está al lado de ti, el que está atrás de ti, y por todos aquellos que están allá afuera. No creo en la expiación limitada. Creo que el Señor Jesucristo entregó su vida por el mundo. Por lo tanto, el Evangelio es asequible a todo el mundo. Y nosotros, habiendo creído por su gracia, somos hermanos por esa sangre. El cristiano entusiasmado está siempre ocupado. Pero el cristiano entusiasmado también está organizado. Fíjense que Pedro y Juan fueron en pareja. Había muchos discípulos. Nosotros sabemos que habían 120 en el aposento alto. Sabemos que había más que eso, porque en la resurrección de Cristo dice la palabra que más de 500 hermanos vieron a Cristo. Además, se agregan aquellos 3,000 que el día anterior se habían convertido al Señor. Había muchos hermanos, pero Pedro y Juan andaban juntos. Y no solamente eso, sino que ellos iban a un sitio que previamente habían determinado. ¿Vamos a dónde? No vamos solamente a caminar, vamos a un sitio donde sabemos que tenemos la oportunidad para predicar el Evangelio, al templo. Y ellos no fueron al templo a la hora primera ni a la hora quinta, ellos fueron al templo, dice ahí, ¿a qué horas? A la hora novena. Eran las 3 de la tarde. ¿Y por qué ellos decidieron ir a las 3 de la tarde? Porque a las 3 de la tarde los judíos no tomaban siesta. A las 3 de la tarde iban al tiempo de oración. Entonces ellos no solamente querían ir a orar, sino que ellos querían ir a testificar, y eso hicieron. Estaban organizados. Estaban comprometidos con el Señor y su mensaje. Y tú y yo lo estamos. El cristiano entusiasmado está siempre ocupado, está organizado, pero un cristiano entusiasmado también está entregado por completo. Está dispuesto a abandonar algunas actividades para invertir tiempo en la obra de Dios. Y qué bueno, hermanos, miren, esta mañana nosotros tuvimos un despliegue de servicio increíble aquí en nuestras iglesias. ¿Cuántas personas pusieron tanto de su parte para que el servicio que tuvimos esta mañana fuera un éxito? ¿Cuántos hermanos? Los diáconos trabajando, otros hermanos que no son diáconos, los hermanos que están allá siempre atrás, los de hubo varios días de trabajo. Varios días, muchas horas de trabajo previo a lo que sucedió esta mañana. Y qué bendición. Hermanos que dispusieron tiempo
aún de sus trabajos, pidiendo permiso en sus trabajos y en sus propias empresas, saliendo de ellas temprano para dedicarlo a preparar el templo para esta mañana. Qué gran bendición, hermanos. De eso se trata. Sabemos que nosotros no podemos tomar tiempo de nuestros trabajos muy a menudo, pero sí, hermanos, todo el mundo tiene, por así decir, 3 sesiones cada día. 3 sesiones de 8 horas cada una. Nosotros pasamos 8 horas durmiendo, 8 horas trabajando. ¿Qué hacemos con las otras 8 horas? No, pastor, es que yo no trabajo 8 horas, yo trabajo 16 horas. ¿Qué haces tú trabajando 16 horas? Bueno, pastor, es que... Bueno, está bien, yo entiendo. Yo entiendo que hay momentos, hay oportunidades, hay circunstancias, todo eso. Yo entiendo. Yo también he trabajado muchos días, 16 y más horas. Pero eso no debe ser una norma. ¿Qué hacemos nosotros con las otras 8 horas? Muchos que tienen poco están dispuestos a dar mucho. Y muchos que tienen mucho están dispuestos a dar poco. Eso es lamentable. La segunda parte, pero qué rico que es la primera parte. Que muchos que tienen poco están dispuestos a dar mucho. Pero qué bueno sería que muchos que tienen mucho están dispuestos a dar mucho también. Lo que dijo y lo que leyó el hermano diácono Nelson esta mañana, de que tú puedes hacerte rico de un momento para el otro. ¿Cómo? O entendiendo que todo lo que tú tienes es una gran bendición de parte de Dios. Ese es el resumen. Porque todo lo que tú tienes puede desaparecer así. Si no lo crees, pregúntale a Job. En un solo día lo perdió todo. Y no solamente que lo perdió todo, si ustedes se dan cuenta de la historia, quien tomó la iniciativa fue Dios. Porque el diablo es diablo y él no tocaba a Job porque el diablo dijo, oh, pero si tú le tienes una protección, ¿cómo yo lo voy a tocar? Es más, el diablo lo tenía ignorado porque sabía que estaba protegido. Pero fue el Señor que dijo, ven acá, ¿tú has considerado a mi siervo Job? ¿Y cómo yo lo voy a considerar si tú lo tienes protegido? No, ven. Chequéalo que él es fiel. Bueno, déjame tocarlo que tú vas a ver si es fiel. O sea, fue Dios que incitó al diablo contra Job. A veces nos sorprenden las cosas de Dios, ¿verdad? Pero al final le dio el doble de lo que le había dado. Hermanos, de los países más pobres que hay en el mundo es la India. Sin embargo, cuando los hindú se convierten a Cristo, se convierten verdaderamente de corazón. Es el país que está recibiendo mayor persecución, el cristianismo, en el mundo, la India. Hace muchos años, un hindú joven convertido le dijo al misionero que quería predicar, ir a predicar a su pueblo, si podía ser parte de la misión. Este joven ganaba más dinero con su trabajo de lo que era usual para los jóvenes en aquel tiempo y en aquella área. El misionero le dijo que la misión no podía pagarle más que el 25% de todo lo que él ganaba. Y él dijo, ¿puedes tú ir a predicar y ser nuestro misionero solamente por un 25% de lo que tú ganas? Él pensó unos momentos y después dijo, no, por esa cantidad yo no puedo ser misionero, pero por Cristo sí. Y fue como misionero para su pueblo. Y esa es la entrega, y eso fue lo que hicieron los
Pedro y Juan, que lo dejaron todo por servir al Señor. Y eso es lo que ha hecho miles y millones de creyentes a través de los siglos. Y eso es lo que sigue haciendo muchos, miles, centenares de miles de creyentes hoy. Y muchos que no pueden dejar sus trabajos seculares como quiera, sirven al Señor Jesús. Conozco un hermano, cuando yo me convertí, ya él hace tiempo que era creyente, él tiene su trabajo secular, tiene su empresa, pero el Señor lo ha usado para levantar más de 20 iglesias, a él nada más. Sin ser pastor, sin embargo, el Señor lo ha usado para levantar más de 20 iglesias. ¡Qué bendición! El cristiano entusiasmado entonces está siempre ocupado, está organizado, está entregado, pero también aprovecha las oportunidades. Fíjense el versículo 6. Aprovecharon la oportunidad ellos. Ahí estuvieron un hombre pidiendo limosna, un hombre cojo, paralítico, pidiendo limosna. Pedro y Juan no esperaron tener mucho para decidir dar. Y a veces nos pasa eso. En Moca aprendí algo que fue una bendición. No pude disfrutar, porque la lección la conocíamos. Pero pude disfrutar de esto. Hermanos que vivían en una casa hecha de madera con techo de zinc, en una área bastante pobre, que cada vez que nosotros teníamos a alguien, un predicador invitado, no importa quién fuera, ellos eran los primeros, ese hermano con su familia eran los primeros a decir: pastor, los queremos recibir en casa. Y con toda su familia también. Yo decía: pero mi hermano, somos 5 nosotros nada más. Además vienen ellos con su familia. No importa. Le encantaba dar, entregarse de lo poco que el Señor le tenía, y cocinaba más bueno. De eso se trata. No es necesario esperar tener mucho para decidir dar. Dios multiplicó los peces y los panes de aquel que tenía unos cuantos pececitos y panes. Dios utilizó eso para multiplicar las bendiciones. Las oportunidades, hermanos, se presentan solas cuando nosotros estamos ocupados. Piense que Pedro y Juan iban a testificar e iban a orar, y mientras ellos estaban ocupados en estas cosas, se presentó una oportunidad. Ellos no fueron al templo para ver al cojo. Ellos fueron al templo a otra misión, pero allá en el templo se encontraron con esta oportunidad. Y el Señor les usó para hacer una transformación en la vida de este hombre. Hermanos, este hombre fue el primero en hablarle a Pedro y a Juan. La gente te busca y no es por casualidad, sino porque sabe que tú resuelves, porque tú estás ocupado. Aquellos que nunca hacen nada, nunca aportan nada, la gente no los busca. Pero aquellos que están ocupados realmente, son aquellos que Dios usa, y aquellos que Dios está usando son aquellos que la gente busca por ayuda, para consejería, para cualquier otra ayuda de cualquier índole. El cristiano entusiasmado aprovecha las oportunidades, pero también desarrolla visión y discernimiento. Lo seguimos viendo en este pasaje. Fíjense el versículo 6 otra vez. No tengo plata ni oro. Una pregunta. Si nosotros vemos versículo 43 del capítulo anterior, capítulo 2,
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y que, versículo 44, ¿qué? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían ¿qué? En común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una pregunta. Pedro dijo, no tengo oro y plata, pero yo le voy a hacer esto. ¿Pudo Pedro y Juan, pudieron ellos haber ido donde los demás y haber buscado una buena canasta para volver y traer al cojo comida para 1 o 2 días? Pudieron haberlo hecho, pero ¿cuál era la visión, el discernimiento? Este hombre no necesita la solución para 1 o 2 días. Este hombre necesita la solución para toda su vida. Y les dijeron, lo que yo sí tengo es al Señor Jesucristo y te lo entrego a ti en el nombre de Jesús Nazaret, levántate y anda. A partir de ese momento este hombre recibe la facultad para ir a trabajar, que es muchísimo mejor que vivir de la limosna. La limosna pronto se acaba, pero la facultad para mantenerse a sí mismo no. Y esto fue lo que ellos pudieron visualizar. Ellos pudieron haber dicho, espérate, yo ahorita voy y busco comida. Pero el Señor les dio visión y discernimiento. De nuevo estamos viendo, no es una interpretación literal del pasaje, son aplicaciones que nosotros estamos tomando para nuestra vida. El cristiano entusiasmado también ministra bajo la autoridad correcta. En el versículo 6, Pedro dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Solo así hay garantía, hermanos. Solo así podemos ver cómo Dios actúa. Solo así damos gloria a Dios con los resultados. Fíjense que la gente tiende a mirar a la persona que Dios usa. Y eso fue lo que sucedió. Porque por eso fue que dijo en el versículo 12, Pedro dijo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis o por qué ponéis los ojos en nosotros? No somos nosotros. La gente tiende a mirar a aquellos a quien Dios usa. Y nosotros necesitamos estar claros que somos instrumentos prescindibles. Somos instrumentos que Dios usa por un tiempo y puede descartar cuando quiera. Si no, pregúntaselo a Moisés, que estando todavía en sus facultades, es siendo todavía fuerte, Dios dijo, tú no entras a la tierra prometida, y lo mató. Estando él con todas sus fuerzas, Dios lo utilizó de una manera maravillosa, gloriosa, milagrosa, en beneficio del pueblo de Dios. Pero Dios decidió descartarlo de un momento para el otro. En el momento que Moisés murió, ¿ustedes creen que él se puso triste? O sea, inmediatamente después de la muerte. ¿Estaba él triste? No creo, no. Estaba en la presencia de Jehová. Pablo. Yo a veces pienso en la vida de Pablo y yo digo, pero Señor, pero la verdad es que es un milagro. O sea, tú agarras y ves la vida de Pablo y dices, es que no puede ser otra cosa que el poder extraordinario, la omnipotencia derramada sobre Pablo. Un hombre que él escogía diferentes ayudantes. Ese hombre esparció el evangelio por toda Judea, Samaria, Asia Menor, Grecia, Roma, y se iba hacia la Arabia también,
también en el área de Galacia. Es increíble. Este hombre, la influencia de este hombre, sujeto al Espíritu de Dios, en el nombre de Jesucristo. Lo que Dios hizo a través de él es increíble. No es Pablo, no es Pedro, no es Juan, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres. Él es quien ha glorificado a su Hijo. Tengamos muy en cuenta, hermanos, de no admitir gloria y crédito. Tengamos muy en cuenta eso, porque el Señor dijo: a otro no daré mi gloria. Si hay algo que Dios es celoso de su gloria y de su nombre. Si nosotros somos celosos de nuestra gloria y de nuestro nombre, eso se llama soberbia y a veces, y podemos hasta decir locura, pero no somos Dios. Un joven llega en una oportunidad, pues se inscribe en la universidad, lo aceptan, se traslada a la universidad, le asignan su dormitorio, él llega al dormitorio y ahí está su compañero de dormitorio. Él entra a la habitación y coloca sus cosas en su sitio y después comienza a mirar que en la pared hay diferentes pósters, banderines, y después se fijó en un letrero bastante atractivo y ese letrero decía estas palabras: contento de ser el tercero. Y él miró esto y trató de entenderlo y no entendía hasta que tuvo que preguntar: ¿qué significa eso? Y el compañero le dijo: muy fácil, Dios, otros, yo. Dios, otros, yo. Eso es lo que hace aquel que ministra bajo la autoridad correcta. No está pensando en él es solamente un instrumento. Imagínese usted que usted lleva su carro al mecánico, dañado, después lo va a buscar y está muy bien, está arreglado. Usted no se dirige a los instrumentos y no le va al destornillador a decir: oye, muchas gracias, qué buen trabajo hiciste. ¿Verdad que no? Es un instrumento. Y si el mecánico no está detrás, no puede hacer absolutamente nada. Eso es igual que tú y yo. La gloria, el poder es de Dios, la autoridad es de Él, es en el nombre de Jesucristo que nosotros actuamos. El cristiano entusiasmado se concentra en un servicio bien dirigido y preciso. Fíjense lo que el cojo le dice: dame algo. Y ellos no se pusieron no tuvieron una reunión ahí para decir: ¿qué vamos a hacer con este cojo? Deja ver. Debemos hacer un comité para ver qué vamos a hacer con esto. Mira, tú eres el comité, tú tienes que ir donde los demás apóstoles y hermanos a buscarle comida. Mientras tanto yo voy a ir a orar. Y no, ellos estaban concentrados, bien dirigidos, estaban enfocados. Levántate y anda. Levántate y anda. No se distrajeron con otras cosas. El enfoque, mis hermanos, debe ser en la presentación del Evangelio para salvación y transformación de las almas. Aquellos que vieron el debate del hermano Ken Ham, que estuvo aquí con nosotros esta mañana, con este evolucionista, el señor Bill Nye. Si ustedes se dieron cuenta, Bill Nye quería llevarlo hacia que él le respondiera sobre cosas que hace tiempo han sido respondidas y están por cantidades ya en el website, no solamente la de él, sino en muchos otros. Respuestas sobre
fósiles de animales que están en extractos en los que no deben estar y todas esas cosas. Y Ken Ham me estaba testificando ahorita en el almuerzo que él dijo, después de mucha oración y de consejería, todos nosotros en el ministerio tomamos la decisión de que yo no me metiera, no me dejara llevar al terreno de él. Porque el objetivo era, él me dijo, yo no puedo cambiar a Ken Ham, a Bill Nye. A mí me preguntaron varios, ¿pretendes tú que Bill Nye cambie de posición? Y él decía, yo no puedo cambiar a ningún hombre, no puedo cambiar a Bill Nye, solo Dios puede cambiarlo. Por eso su mensaje, su exposición estaba llena de versículos bíblicos. Y cuando hablaron de el Big Bang, le hicieron una pregunta, ¿qué había antes del Big Bang? Y el señor Bill Nye dijo, yo no sé. Yo no sé, por eso necesitamos evolucionistas para que investiguen qué había antes del Big Bang. Y Ken Ham, cuando le tocó, dijo, Bill, hay un libro que nos dice exactamente cómo fue en el principio. Tú no lo sabes, pero Dios sí sabe, porque Él fue el único que estuvo ahí. Todo el tiempo estaba enfocado en llevarlo a la palabra de Dios. Eso era uno de sus propósitos. Habían otros que no vienen ahora al tema. No solo levántate, sino anda. No solo la salvación, sino la transformación. Nosotros no solo debemos llevar el Evangelio y estar contentos con una profesión de fe. Nosotros debemos discipular a la gente a convertirse en discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, siendo transformados por el carácter de Cristo, desarrollando en sus vidas el carácter de Cristo. Si nos disponemos a hacer lo que podemos, Dios nos promete su gracia para tener nosotros la facultad de hacer lo que no podemos. Y su gracia no es en vano. De nuevo, si tú te dispones a hacer lo que tú puedes hacer, en el camino Dios te va a dar gracia para que tú hagas lo que tú no puedes hacer. Y su gracia no es en vano. En la alimentación de los 5,000, Cristo multiplicaba los panes al mismo tiempo que los discípulos los estaban repartiendo. Por lo tanto, el Señor multiplicaba los panes, pero utilizaba a los discípulos para repartirlos. Y eso es lo que nosotros necesitamos ser. Repartidores de los panes que Dios está multiplicando. Con un servicio bien dirigido, bien preciso. Por último, hermanos, un cristiano entusiasmado disfruta de los frutos de su servicio. Fíjense el versículo 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. ¿Y después qué hizo? Entró con ellos en el templo. Andando y saltando. Solamente, ¿qué dice ahí? Miren su Biblia, ¿qué dice ahí? Alabando a Dios. Alabando a Dios. Hermanos,
ya no eran Pedro y Juan, ahora era Pedro, Juan y Miguel, quizás era el nombre de cojo, no sé. Fue agregada otra persona que se convirtió a Cristo Jesús con gran entusiasmo. Hubo frutos físicos. Vemos al hombre que fue andando y saltando, el que una vez era cojo. Pero vemos frutos espirituales, que entró con ellos en el templo y estaba alabando a Dios. Es sumamente gratificante, hermanos, ver las almas salvadas y transformadas. Sumamente gratificante, hermanos. Hace poco tiempo el Señor nos dio la oportunidad de testificarle a una pareja. Y la pareja finalmente se convirtió a Cristo. Natacha y yo los estamos visitando. Wow, qué gran bendición es ver cómo Dios está transformando estas vidas. Lo está transformando en su relación entre ellos y está transformando su forma de pensar. Una forma de pensar que era completamente humanista. Ahora vemos cómo la palabra de Dios ha tomado control. Y es maravilloso ver eso. Wow, y Dios me utilizó a mí para eso. Y está utilizando a mi esposa y a mí para llevarles los panes que Él está multiplicando. Qué gran privilegio. Qué gran privilegio. Una amiga en una oportunidad vio a una anciana salir de su iglesia y se detuvo para saludarla. Y le dice, ¿ya terminó el sermón? La anciana dice, no. El pastor ya lo predicó, pero el mensaje no está terminado, ahora voy a vivirlo. Óyeme, pero qué enfoque. Hoy tenemos aún algunos que no han tomado su puesto al lado de Pedro, como Juan, y después el paralítico, ministrando con entusiasmo. Hay algunos que hoy se encuentran como el cojo. Están en la misma comunidad que los demás, pero viviendo de la entrega de los otros. Es hora de levantarse. El apóstol ya lo ha ordenado. Levántate y anda. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra y meditar en ella y recibir bendición de ella. Ayúdanos a estar entusiasmados. Oh Padre, que tu Espíritu Santo nos regale esta gracia a nosotros, aquí en la Iglesia Bautista Cristiana, a cada creyente que está sobre esta República Dominicana. Pero acuérdate también de nosotros, la Iglesia Bautista Cristiana, Señor. Acuérdate de nosotros en tu gracia y en tu misericordia. Perdónanos nuestros pecados como iglesia y derrama tu gracia. Ten misericordia de nosotros y haznos útiles en tu reino. Oh Señor, derrama tu bondad para que seamos instrumentos útiles en tus manos. A cada uno de nosotros. A aquellos, Señor, que realmente hasta se aburren en los cultos, y a aquellos que siempre disfrutan del mensaje de tu palabra. Todos nosotros necesitamos de tu constante gracia, oh Dios. Oh Padre, derrámala sobre nosotros. Señor Jesucristo, intercede por nosotros. Intercede por esta comunidad, por esta familia. Intercede por este cuerpo local que tú tienes aquí en este sector. Intercede por nosotros delante del Padre, Señor Jesús. Oh Espíritu de Dios, así como tú tomaste a estos creyentes, a este grupito de creyentes allá en Jerusalén,
y tú los multiplicaste porque fuiste tú el que tomaste control de sus vidas. Oh pues, Espíritu del Dios Altísimo, te ruego que no te olvides de nosotros. Ven y tómanos a nosotros también. Ellos no sabían lo que estaban esperando. Ellos tenían miedo y estaban escondidos. Y estaban sencillamente esperando día tras día tras día. Y tú interrumpiste sus vidas y las transformaste por completo y los convertiste en instrumentos tuyos. Espíritu de nuestro Dios, haz lo mismo con nosotros por tu gracia, por tu misericordia. Te lo pedimos, por favor, para que Cristo nuestro Señor, tu Hijo amado Padre, sea exaltado en nuestro medio. Amén. Dios le bendiga. Gracias, hermanos.